estamos aquí con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adolfo? Muy bien, Gracias por estar una vez más gracias aquí. por invitarme. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre las reformas económicas que se vienen conociendo, que viene presentando el gobierno en estas últimas semanas? Bueno, en general están bien orientadas porque hay un problema de estructura tributaria en la Argentina, hay un problema de reforma laboral que bajo ningún punto de vista debe perjudicar a los trabajadores, pero sí debe favorecer la producción. La cuestión es si el ritmo, digamos, al cual estas reformas bien dirigidas y reformas que el país necesita para competir mejor y para tener grados de incremento de su productividad y su tecnología más altos, se puede un poco pensar si deben ser más rápidas. Claro. Por ejemplo, el tema de la reducción de aportes patronales. Bueno, está bien pensado, por lo menos en cuanto a salarios bajos va a haber una reducción sustancial, pero bueno, uno a lo mejor podría pensar que también debería haberse tocado tal vez niveles de salarios más altos para apurar, digamos, los cambios laborales y la mejora de la competitividad de la economía más masivamente. Pero yo creo que la situación heredada, sabemos, ha sido muy difícil, no solo en lo fiscal, sino en términos de productividad y de eficiencia y competitividad de la economía. Y todas las direcciones yo las veo correctas, ¿no? Y creo que gradualmente la economía se va a ir recuperando y los crecimientos de la productividad se van a ir dando. No, justamente, ¿no? Este ritmo gradual, este ritmo lento tiene que ver precisamente con el enorme déficit fiscal que existe, ¿no? Exactamente, o sea, hubiera sido mejor desde el punto de vista competitivo y productivo hacer una baja más drástica de impuestos. Así que hay un problema fiscal y está después la consolidación política del gobierno que yo creo se ha manifestado con mucha claridad y eso es un ingrediente también importante en la certidumbre, en la posible corriente de inversiones que se acentúe. Todo el aspecto político se transformaba en una variable muy importante. Así que no se puede hacer una crítica importante del gradualismo. El gradualismo se aplicó, digamos, y políticamente el gobierno se consolidó y se da un panorama mejor para no solo lo político, sino lo propiamente económico hacia adelante, ¿no? Lo otro que me parece, ya lo habremos dicho, pero yo creo que acá el hecho de que haya una flotación cambiaria con poquísima intervención es lo que asegura que no va a haber situaciones de crisis, digamos, fuertes y demás. O sea, si eventualmente tenemos y se acentúa un balance de cuenta corriente negativo, los operadores económicos van a ser los primeros que van a corregir el propio tipo de cambio. El problema de las grandes crisis cambiarias, de las grandes restricciones cambiarias que ha experimentado el país en los últimos 50 años, siempre ha sido con regímenes cambiarios de flotación o regímenes cambiarios fijos, como podemos pensar que fue el caso de la convertibilidad, o regímenes cambiarios con flotación sumamente intervenida. Y eso precipita la posibilidad de crisis. Igual, Adolfo, si hubiera un cambio muy brusco en las condiciones internacionales, ¿no se daría una crisis, justamente un movimiento muy brusco también del tipo de cambio en nuestro país, del dólar? No, precisamente si vos en el momento previo a eventualmente ese shock, que no lo veo previsible tampoco, yo creo que hoy la economía mundial está en una situación de crecimiento lento, más lento que el que teníamos en los últimos 50 años, pero no veo razones de un shock de precios, un shock de términos de intercambio muy importante. Pero si se produjera el hecho de que vos previo a esa circunstancia has tenido una flotación cambiaria limpia, ya en alguna medida es una garantía de que el shock no va a ser tan alto y tan fuerte. Claro. Volviendo, Adolfo, al tema de las reformas, se han hecho muchos cambios, se han planteado muchos cambios para bajar 1,5 puntos del producto la presión tributaria, en una presión tributaria que ya es alta en la Argentina. ¿Te parece que se pudo haber hecho un esfuerzo más o estás de acuerdo con este gradualismo
que está llevando adelante el gobierno? No, bueno, con el gradualismo ya dijimos, el gobierno aparentemente ha tenido éxitos políticos y eso por sí mismo justifica el gradualismo. Al otro es como la estructura de instrumentos que vos utilizás. Indudablemente que bajar el gasto improductivo en el Estado era un instrumento superior a tener una reforma tributaria que tiene un balance no demasiado, que no significa una reducción de impuestos fuerte, digamos. La propia situación de los cambios en el impuesto a las ganancias, y bueno, vos pensás que todavía no se tocó el tema de ajuste por inflación. Entonces, si vos grabás las ganancias aún con el 25%, en términos del porcentaje de gravamen que vos tenés sobre la ganancia real de la empresa, es mucho más. Y internacionalmente sigue siendo un gravamen alto. Y eso, consecuentemente, desalienta en alguna medida el proceso de inversiones. Pero por otro lado hay elementos que lo alientan, pero eso todavía uno hubiera esperado a lo mejor una baja más drástica o elementos de ajuste por inflación más decididos. Pero bueno, ahí aparece el tema y el déficit fiscal cuando lo arreglamos. Pero desde ya, si vos lográs bajar el gasto improductivo, en vez de, digamos, tener una estructura de no baja mayor de impuestos, claramente es superior bajar el gasto. En este área, justamente en el área del gasto, no ha habido anuncios importantes, ¿no? Claro, bueno, ahí estamos de nuevo hay que buscar los mecanismos donde el costo político sea manejable en términos y a su vez distinguir muy claramente entre bajar el gasto across the board generalmente, claro, o bajar solo el gasto improductivo. Y eso requiere una administración del proceso de cambio compleja. Pero lo verdaderamente, digamos, positivo para la competitividad, para los costos y para la inflación sería bajar el gasto improductivo. ¿Por qué? Porque ese gasto no produce un bien público. Así que si lo sacás, no disminuye la oferta de bienes públicos para el sector privado. Y esa persona o ese gasto va a ofrecerse en el sector privado y eso va a ayudar a mejorar la competitividad y bajar los costos. Hablábamos, Adolfo, con la gente en el bloque pasado de este crecimiento de la economía que está viendo en torno al 4%, en algunos sectores incluso mucho más. ¿Ves que hay un crecimiento sostenible en la Argentina que se va a sostener por lo menos en los próximos años o todavía hay mucho por hacer para que esto ocurra? Precisamente, mientras los problemas de competitividad no estén en alguna medida mejores que los actuales y mientras el tamaño del gasto público improductivo no sea menor al actual, va a ser una mochila, digamos, que va a pesar sobre la tasa de crecimiento. De cualquier manera, aparentemente, en el ciclo de estanflación que llevamos desde el año 12 al 2017, como hoy se prevé, por lo menos en las expectativas según el REM, que también va a haber crecimiento en el 2018, es como que el país estaría saliendo de ese proceso desde el 2012 al 2017, donde culebreó en subas y bajas del nivel de actividad económica. Nos quedan 40 segundos. ¿Las tasas de interés tan altas no pueden afectar este proceso de crecimiento, Adolfo? Lo que pasa es que el Banco Central, digamos, en este caso Federico, tiene una tarea que cumplir, que las expectativas con respecto a la inflación sean hacia la baja. ¿Te imaginas lo importante que es esto, digamos, en las próximas discusiones de paritarias y en las inercias inflacionarias que tiene la economía y en la expectativa de los agentes económicos? El presidente del Banco Central tiene que dar una imagen de firmeza en cuanto a atacar la inflación. Muy bien, Adolfo, muchas gracias. El análisis entonces del economista Adolfo Sturzenegger sobre la situación de la economía, las reformas que viene llevando adelante el gobierno, las perspectivas que se presentan y justamente el impacto que pueden tener a las tasas de interés en este proceso de crecimiento. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.